bendecido día en el Señor tengan todos. Nos disponemos a celebrar la Santa Misa en este segundo domingo de Cuaresma. Cada año leemos la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos. Esta escena aparece como muy importante en el Evangelio y es la revelación solemne de Jesús como Hijo, como predilecto, como Maestro. Dejemos que hoy también se nos revele a nosotros. De pies cantemos. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a este momento grandioso, a este momento de alianza, donde vivimos, experimentamos todo el amor entregado del Señor de la Gloria para nosotros en este misterio pascual. Oramos por toda la humanidad para que los hombres y mujeres nos convirtamos al amor y la compasión de Dios. Oramos por nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, para que lo asumamos en las parroquias, grupos, movimientos, como el querer de Dios. Hoy también oramos por la acción significativa, llamados a vivir la unidad en Cristo, puesto que Él quiere que todos seamos uno. Oramos por todos los enfermos, en particular los que sufren a causa del COVID-19, por el Padre José Agustín Delgado, por el personal de salud, por el personal que cuida nuestra sociedad, la policía, en particular el Servicio Nacional de Fronteras, por los hermanos difuntos María Edilia Núñez. Para vivir este momento de gracia, reconozcamos que hemos fallado precisamente porque no reconocemos ese amor de Dios para con nosotros. No reconocemos que Dios nos está hablando cada día para llevarnos a la vida plena. No asumimos el camino de la unidad entre nosotros como testimonio verdadero. Pero sobre todo reconozcamos que hoy podemos volver a empezar y así hacer una vida nueva, según el corazón de Cristo. Tú que no has venido a condenarnos, sino a salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste obediente hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo amado del Padre, que intercedes por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Padre lleno de bondad y misericordia, perdona nuestros pecados y debilidades y nos conduce a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto,
Alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo, tú vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos el pan de la palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mi palabra. Palabra de Dios. Siempre confiaré
siempre confiaré en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. El amor de Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo y su transfiguración nos enseña que tenemos que seguirle por el camino de la cruz si queremos llegar con Él a la gloria de la resurrección. Escuchemos con atención el Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar este segundo domingo de Cuaresma, en este ciclo B, hemos de reconocer que este tiempo fuerte es ascensional, nos va llevando como en una espiral
creciente a la experiencia de Dios. Porque al fin y al cabo, todo lo que estamos viviendo es porque Dios nos va llevando a la plenitud de los hijos suyos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que alcancemos la vida plena, la vida verdadera, la vida semejante a la de Jesús. Por eso la llamada a llegar a su estatura, al hombre perfecto. Ese hombre perfecto que tiene los mismos sentimientos de Cristo. Y para ello nos va llevando en los tiempos litúrgicos para que nos hagamos conscientes que lo que Él quiere siempre es nuestra salvación, que Él es siempre amigo a la puerta. Y por lo tanto, este tiempo de Cuaresma marca algo sumamente importante: recordar que somos de raza divina. Que en este tiempo podamos recordar quiénes somos de verdad. Somos los hijos e hijas de Dios y somos de raza divina. Y para ello, para alcanzar esos mismos sentimientos de Jesús, ¿qué es lo que nos otorgará? Paz, nos otorgará alegría, nos otorgará plenitud. Es lo que hará que las familias vivan en unidad. Es lo que hará que tengamos paz social, paz eclesial. Es lo que hará que vivamos el sentido propio de la unidad, sabiendo que todos somos uno, que es el tema de nuestra acción significativa de este día. Reconocer, dialogar, hablar sobre ese hecho de que todos somos uno en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y eso tiene que llevarnos a una alegría profunda. Entonces la palabra nos va a orientar como luz en el camino, como lámpara para nuestros pasos, para que tomemos 4 decisiones básicas. La primera, que escuchemos. La segunda, que creamos. La tercera, que confiemos. Y la cuarta, que obedezcamos. Por eso en el Salmo 115 decíamos: siempre confiaré en el Señor. Confiar es fiarme de, es creerle absolutamente a Dios y fiarme de Él, creyendo que todo lo que Dios tiene para nosotros será siempre lo mejor, porque Dios no se equivoca. Y por eso en el texto de la primera lectura del Génesis capítulo 22, 1 en adelante, vemos cómo Abraham, que con su esposa Sara eran infértiles, sin embargo, abiertos a Dios, escuchando a Dios y creyéndole a Dios, han tenido un hijo. Pero como toda familia y como las personas somos, se puede tender, cuando se tiene un hijo o cuando se tiene un bien, poner nuestra confianza en ese hijo o en ese bien. Poner la confianza de felicidad, la confianza hacia el futuro en el hijo. Cuando estemos viejos, nuestra esperanza son los hijos. Así piensa la gente, así solemos pensar todos los seres humanos. Cuando nos pongamos viejos, nuestra esperanza será la jubilación, nuestra esperanza será en la tierrita que tengo, la casa que tengo. En ese sentido, el texto del Génesis tiene un doble camino. Por un lado, Abraham no escapó de ese apego a su hijo, de ese apego al único hijo, a Isaac. Y por otro lado, hay una línea que los autores de estudios bíblicos señalan, y es que en ese momento
alrededor de los pueblos donde estaba Abraham, se hacían sacrificios humanos a los dioses, sacrificios de niños, como también se hacían aquí en América Latina, los aztecas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay un doble mensaje en este texto. Por un lado, cuando Abraham es llamado por Dios, lo que Dios le pide, para muchos parece algo insensato. Quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Cómo es que Dios va a pedir un sacrificio si Dios no necesita sacrificios? Es que en sí mismo Dios no estaba pidiendo un sacrificio. Lo que Dios estaba haciendo era liberando a Abraham de sus apegos con su hijo. Y por otro lado estaba dando una enseñanza al pueblo de que Él no quiere sacrificios humanos. De ahí porque entonces cuando Abraham accede, no con poca tristeza también, entregar a su hijo, lo hace porque escuchó a Dios, porque le creyó a Dios, porque confió en Dios y porque le obedeció a Dios. Y le entrega. Y en ese momento el ángel del Señor dice: detén tu mano, no le hagas daño. Fíjense, ya veo que temes a Dios. Ese temes hay que entenderlo como respeto reverente. Ya veo que respetas reverentemente a Dios. Ya veo que le escuchas, le crees, le confías tu vida y le obedeces. Ya veo que has superado tu apego. Ya veo que eres libre. Entonces le devuelve al hijo y hacen el sacrificio del carnero. Dios está marcando: no quiero sacrificios humanos, pero tampoco quiero que los seres humanos estén apegados a nada ni a nadie. Porque los apegos son creencias nuestras con las cuales pensamos que seremos felices con eso a lo que estamos apegados. Cuando nuestra confianza ha de ser el Señor, cuando nuestra confianza ha de estar en Dios, no en nada más. Cuando nuestra confianza esté plenamente depositada en Dios, entonces descubriremos la hermosura del reino y nos daremos cuenta que todo lo demás viene solo, viene por añadidura. Esta experiencia es la misma que vemos en el texto de Marcos 9, 2 al 10, con otras palabras y con otros escenarios. En este texto de San Marcos, el texto bíblico dice: 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Y la pregunta es: 6 días después ¿de qué? ¿Qué había pasado 6 días antes? 6 días antes, Jesús les dijo a los discípulos que Él iba a subir a Jerusalén y que lo iban a matar, pero que Él resucitaría. Ante esta noticia, los discípulos quedan tristes, frustrados. ¿Cómo es posible que el Mesías, que sería el libertador de Israel, el que trae el shalom de Yahvé, va a morir? Eso no puede pasar. En otros textos vemos cómo Pedro incluso se opone. Pero en este caso, esa frustración puede llevar a los líderes de la comunidad a tomar otro camino, el camino de la violencia. ¿Por qué razón? Porque los hebreos en general esperaban la liberación de Israel de manera violenta, a la manera del rey David, conquistador, violento. Jesús está mostrando un camino distinto del mesianismo, un Mesías como el cordero degollado, como el siervo doliente, humilde, que va como la oveja al matadero. Es un choque para los discípulos y es un choque para la sociedad de hoy también. Nadie espera un libertador en la sencillez y en la humildad, en la no violencia. Esperamos liberación violenta regularmente. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se lleva a Pedro, Santiago y a Juan porque son los líderes de la comunidad con Él. Y siempre los líderes son peligrosos,
Porque si los líderes se equivocan, se llevan consigo a un montón de gente, a la equivocación, al error. Se los lleva, dice, y el texto marca que cuando estaba en el monte se transfigura, cambia de figura. Trans es cambio, cambia de figura. Y fíjense, este cambio de figura es una simbología impresionante. Este cambio de figura solamente se puede ver con el corazón, no se ve con los ojos, se ve con el corazón. Dice que su presencia era tan resplandeciente que ninguna persona ni nadie puede lograr una blancura en este mundo así. Es decir, en este mundo las blancuras que vemos, lo blanco que hay, no se compara con esa brillantez. Quiere decir que esa brillantez va más allá de la visión física, es la visión del corazón. Y no solo eso, dice, estaban hablando en ese momento, dice, Elías y Moisés con él, con Jesús. Pero si Elías y Moisés se habían muerto hace cientos de años, ¿cómo que están allí? Por una sencilla razón: para Dios no existe la muerte. Para Dios todos estamos vivos, porque Dios es un Dios de vivos. La muerte es solo una ilusión a la cual nosotros le creemos. Y recuerde que nosotros experimentamos lo que nosotros creemos. Si tú empiezas a creer que salir a la calle va a ser nefasto y que salir a la calle te va a pasar algo, no saldrás, te llenarás de miedo y no saldrás, porque así lo crees. Si tú empiezas a creer que alguien te está haciendo algo, así lo vas a experimentar. Nosotros no vivimos lo que decimos que creemos. Nosotros vivimos lo que creemos realmente. Por eso entonces, estos discípulos han visto a Elías y a Moisés conversando con Jesús. ¿De qué conversaban? En otro texto paralelo dice, hablaban de lo que iba a suceder en Jerusalén, de la muerte de Jesús, de su resurrección. Es decir, Elías, que es la síntesis de los profetas, Moisés, que es la síntesis de la ley, están de acuerdo con lo que Jesús ha decidido hacer, subir a Jerusalén. Por lo tanto, la transfiguración tiene que ver mucho con el darle ánimos a los apóstoles, en decirle a la iglesia lo que será el final. No acaba nada en muerte, acaba en resurrección, acaba en una vida brillante, fulgurosa en el amor de Dios. Y ahí cuando Pedro dice que le dice, maestro, que a gusto estamos aquí, que a gusto es tener esta visión del corazón, que a gusto es cuando a veces nosotros oramos y hacemos un espacio de intimidad con Dios y nos sentimos a gusto y quisiera quedarme ahí. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias místicas, interiores, y quisiera que se repitiera? Estuve en el Santísimo, estuve orando, fui a un lugar y sentí una experiencia mística de alegría, de júbilo en Dios, y quiero repetirla. Pero en el camino del Espíritu no hay que esperar repetir. Cada día es novedad. Cada experiencia con Dios es nueva, es distinta. Entonces también uno puede apegarse a eso. Pedro quería apegarse a esta visión que tenía. Quedémonos aquí, hagamos 3 chozas. ¿Y los demás? ¿Y el mundo que está allá abajo? A veces en el camino del Señor podemos volvernos egoístas, muy egoístas, y disfrazarlo de espiritualidad. Yo quiero sentir, yo quiero ver, yo con el Señor, y los demás, y el pueblo. Entonces por eso dice, en ese momento dice que apareció una nube que es símbolo de Dios. Recuerden la nube en el bautismo del Señor, la nube en el Éxodo, donde Dios hablaba. De la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. El camino no es quedarnos en el triunfalismo, no es pretender quedarnos en 3 chozas resguardaditos y estar disfrutando que qué bien estamos aquí. El camino es
descubrir a Jesús como Señor y escucharlo. Y cuando lo escuchemos, haremos los 4 pasos. Lo escucharemos, le creeremos, confiaremos en Él y le obedeceremos. Y entonces viviremos la vida realmente como es. Y dice el texto que Pedro dijo eso porque no sabía lo que decía, porque estaba lleno de miedo. Regularmente la experiencia humana en este espacio-tiempo es experiencia de miedo. Incluso le tenemos miedo al encuentro con Dios, porque no lo conocemos, porque no conocemos quién es Dios, porque nos han dado tantas ideas sobre Dios que le tenemos miedo. Cuando Dios es amor, cuando Dios es un Padre tierno, cuando Dios lo que quiere es salvarnos. Por eso cuando la palabra de Dios habla, dice que ellos vieron que ya no había nada, solo vieron a Jesús. Cuando ellos volvieron a la vista, solo vieron a Jesús con ellos. Entonces, imagínense, lo que vimos fue realmente con los ojos o fue una visión interior. ¿Qué fue lo que vimos realmente? Entonces, esto marca algo, la visión interior, donde Dios siempre se nos está manifestando, donde Dios siempre nos está hablando. Y nosotros pensamos que es que con los ojos que hay que ver, que se me aparezca una imagen, que se me aparezca María. No es con los ojos, es en el corazón donde hay que ver a Dios y ver a Jesús donde Él está, en cada persona, en cada acontecimiento, en la palabra, en la Eucaristía. Ese mismo Dios que le dijo, miren, hay que bajar de la montaña porque hay que ir a la gente, hay que llevar la salvación al mundo. No nos vamos a quedar en la cima de la montaña sintiendo lo rico del aire y de la vida sosegada. Vamos a bajar, aunque hay que dar la vida, aunque haya que dar la vida. Y les prohíbe que digan lo que pasó. ¿Por qué les prohíbe que digan lo que pasó? Porque ellos no entienden nada. Al final dice, ellos guardaron el secreto, pero no entendían eso de resucitar de entre los muertos. Entonces, cuando no se entiende algo, mejor no decirlo. Porque cuando algo no se entiende y lo queremos explicar, lo hacemos mal. Por eso el secreto mesiánico, por eso el silencio, hasta que Él resucitara y entendieran que la muerte había sido vencida y que no existiría más. Que a partir de ese momento lo que existiría serían los cambios, las evoluciones, nada más. Y entonces en este sentido, nosotros hoy estamos llamados de igual manera a escuchar a Dios, a ese Dios que nos dice, Dios está a nuestro favor. Dios no está esperando para castigarnos porque nos equivocamos. Dios está siempre a nuestro favor. Por eso, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién puede estar con nosotros? El que no nos escatimó a su propio Hijo, el que aceptó que su Hijo muriese por los hijos, el que aceptó que su Hijo entregara la vida para despertar a los hijos, para resucitar a los hijos. Dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios si Dios es el que los perdona? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, el que murió y resucitó para salvarnos? Por lo tanto, esto marca una visión cristiana muy positiva, una visión cristiana llena de positivismo, donde vemos la Cuaresma no con tristeza, sino con un camino de conversión para encontrar al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la felicidad, al Dios de la paz, al Dios de la verdad, que nos revela que todo lo que hemos creído en el mundo es falso. Y que aunque estemos creyendo todavía en experiencias del mundo, todos son apegos nada más, y que simplemente traerán destrucción a nuestra vida. Que todo lo que creemos del mundo que nos va a dar a nosotros felicidad, llenura, todo es falso. Que nuestra esperanza debe estar en Dios. Por eso hoy empecemos a escuchar a Dios.
no al mundo. Nos gusta escuchar al mundo. Empecemos a escucharlo, a creerle, a obedecerle, a confiar en Él para así vivirlo. Empecemos a creerle a Dios que nos dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Escuchemos a Jesús y dejemos de escuchar la voz del mundo que solamente nos engaña y nos destruye. Que así sea. Respondamos a esta palabra con el credo de nuestra fe. Haremos el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones y digámosle: Señor, enséñanos a creer y a confiar en ti. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de pertinencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a creer y a confiar en ti. Para quienes han apartado el camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a creer y a confiar en ti. Para que Dios impere sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multipliquen los bienes de la tierra en bien de todos, roguemos al Señor. Señor, enséñanos a creer y confiar en ti. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Señor, enséñanos a creer y confiar en ti. Acoge, Padre, las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Junto al pan y el vino presentemos nuestras vidas para que Dios reine con su amor y misericordia en nosotros. Sí.
Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que esta acción de gracias que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino a la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto como memorial mío.
Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Ten presente, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Auxilia a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María Edilia Núñez, Julio Roberto Rubio Colón, y de todos los que han viajado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Señora de la Antigua, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oímos una gran noticia. ¿Quién puede apartarnos del amor de Dios si Él nos ama infinitamente y nos llama a la salvación, a confiar solo en Él? Solo así cambiaremos el mundo, la familia, la sociedad, hacia la comunión y la paz, juntos con Cristo y sabiéndonos parte de Él, su cuerpo santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, nos damos un gesto de paz.
Este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús el Señor, el único que quita el pecado del mundo, el que nos revela que nada puede apartarnos del amor de Dios. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Los que van a comulgar se quedan de pie en su puesto, los que no se pueden sentar, por favor. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipe ya de este mundo, de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentito, vamos a mirar nuestra acción significativa de este día. Hoy el tema es llamados a vivir la unidad en Cristo, unidos en Cristo. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia católica y esperamos que crezca de día en día. Esta acción significativa vamos a hacerla viviendo el querer de Cristo, la unidad. Jesús dijo en Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea.
Sin embargo, nosotros solemos creerle más al mundo, que nos dice que estamos separados, que nos indica a través de los sentidos que estamos separados. Pero Jesús, Dios en Jesús, nos revela que estamos unidos, que aunque nos veamos separados físicamente, todos tenemos un mismo espíritu, el espíritu de Jesús, el mismo. Y por lo tanto, todos estamos unidos, y unidos en Cristo y unidos a Dios. Por lo tanto, esta acción significativa nos llama a ver de otra manera, no con los ojos físicos, sino a ver con el corazón. Cuando empecemos a ver con el corazón, veremos solo rostros distintos de mí mismo. Veremos a cada uno como parte de mí, todos en el mismo espíritu, y por lo tanto todo lo que acontece a los demás tiene que ver conmigo. El mundo dice, no, cada uno haga su vida, yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset. No, eso es falso. La realidad es que todos somos uno. Por eso Jesús decía, lo que le hagas incluso al más insignificante de mis hermanos, a mí me lo haces. Porque en realidad vivimos la unidad. Y esto es una verdad, ¿eh? El hecho de que yo no la crea no significa que no sea así, simplemente no la creo. Pero la verdad es verdad siempre. Y Jesús lo reveló así. Además, que Él dijo que si vivimos la unidad, si nos creemos uno de verdad y lo empezamos a vivir, eso será lo que hará que la gente crea. Será el testimonio creíble. El testimonio creíble de la comunidad es que vivamos la unidad, que nos amemos como uno solo en Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Unos manos, otros pies, pero todos el cuerpo de Cristo. Y unidos a Él, escondidos en Dios. Entonces, en este día, en nuestras casas, hagamos un conversatorio con los que están en casa sobre el deseo de Cristo de que todos seamos uno. Busque la Biblia y lea Juan 17:21. Ese pedacito, Juan 17:21, lo leemos y lo conversamos en familia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? El camino de la unidad. Y cuando vivamos la unidad, comenzando por la familia, daremos testimonio de nuestra fe. Porque si no vivimos la unidad, comenzando por la familia, no hay ninguna fe. Todo es pura teoría. Y la teoría no convence a nadie. Lo que convence es que nos vean unidos, amándonos en familia doméstica, en familia eclesial, en familia diocesana. Entonces todos estamos llamados a vivir la unidad. Así que en casa aprovechemos el almuerzo o algún momento para conversar sobre por qué Dios nos llama a la unidad, y vemos el texto de Juan 17:21. Les invitamos también, a las 11:30 tendremos el programa de la oscuridad a la luz por las redes sociales. Hoy estaremos viendo el tema del pecado y la conversión. El pecado y la conversión. Y vamos a tratar de aclarar algunas cosas, algunos conceptos que tendencialmente llevamos erróneos en la vida. Porque son los conceptos que el mundo enseña, no el que Jesús enseña. Pues son los conceptos que el mundo ha interpretado de la palabra y no el que Jesús interpretó de la palabra. Entonces será muy interesante. A las 11:30. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante. Dígnate purificarlo y orientarlo, para que, consolado en el presente, tienda sin cesar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A hacer vida lo que hemos celebrado hoy, a reconocer que nada nos aparta del amor de Dios, porque Dios nos ama eternamente. Hoy en la paz del Señor. Demos gracias. Tengan feliz domingo, buena semana. A la salida están los cepillos para dar las ofrendas cuando salimos del templo.